En la primera parte, Lo que no se comprende, de Inés Arredondo, cuentos clásicos juveniles, editado por Lo que leo Santillana. a continuación, Se consideraba un físico cuéntico. No me defraudó con este libro. Es la primera vez que me acerco a su literatura. Fue sorprendente acercarme por primera vez a su obra. y ahora sí, Bienvenidos a La Retahíla. El siguiente libro es de un autor mexicano del que ya quería volver a hablar en el canal y es Ignacio Padilla. El libro de cuentos que hoy les recomiendo es El androide y las quimeras. Ignacio Padilla fue un escritor mexicano premiado de manera internacional. De hecho, 2 de los cuentos en este libro fueron premiados. Uno por el premio NH de Relatos en 2003 y otro por el 21 Premio Internacional de Relatos Policíacos Semana Negra. No me defraudó con este libro. Al contrario, me alegra que después de haber leído Última Escala en ninguna parte haya superado mis expectativas con este libro de cuentos. Como ya algunos saben, porque también lo mencioné en ese video, Ignacio Padilla se consideraba un físico cuéntico, o sea, él sabía que su especialidad eran los cuentos. Este libro, editado por Páginas de Espuma, tiene 12 cuentos en total y están divididos en 2 partes, que son El androide en 9 tiempos y Quimeras de 3 orillas, y es la segunda parte de lo que es la micropedia, que son 4 libros de cuentos escritos por Ignacio Padilla, y no puedo esperar a conseguir las otras 3 y poder contarles lo que me parecieron. No se las pierdan, también les voy a dejar los enlaces en la descripción. Antes de que les diga nada del libro, escuchen este fragmento, porque creo que el estilo de Ignacio Padilla dice más que 1000 palabras. La mente nos protege de la realidad, pero el ángulo del horror se encuentra siempre a escasos grados de nuestra rutina, aguardando el momento en que algo o alguien nos empuje de golpe a verlo todo desde una dirección distinta. Desde ese punto secreto en el que de pronto ha ocurrido una inversión acaso mínima, acaso risible, que sin embargo termina por exhibir una verdad inquietante. Así como en el siguiente libro del que les voy a hablar, aquí se vuelve difusa la línea entre lo que es real y lo que es ficticio, porque Ignacio Padilla no teme tomar figuras como Thomas Alva Edison, Lewis Carroll o Mary Anning como personajes e incluso protagonistas de sus historias. Así como en el fragmento que les leí, varios de los cuentos hablan de aquellas grietas que hay en nuestra realidad o en lo cotidiano, y además las oscuridades del pasado, qué dejamos atrás y qué representa eso en nuestros recuerdos. Creo que algo que se percibe muchísimo en el estilo de Ignacio Padilla es que se ve que fue un escritor hecho y conformado por sus lecturas. El estilo de Ignacio Padilla, y eso me parece excelente, es inconfundible. Tenía un sello que lo puedes leer en cualquier parte y sabes que es él, y eso me parece maravilloso, que a pesar de que los cuentos sean tan distintos entre sí, estén unificados por la manera de escribirlos. Es realmente un placer leer a este escritor mexicano, y además al final del libro deja una página de referencias en las que menciona qué obras literarias le sirvieron de inspiración para los diversos cuentos, y esto además genera puentes de lectura para que cada quien busque estas otras obras y las relacione con El androide y las quimeras. A pesar de que las situaciones pudieran parecer completamente ajenas a nosotros, Ignacio Padilla siempre encuentra la manera de que los cuentos lleguen a lo más profundo de nosotros. Yo sentí que más allá de la ficción, muchas veces tocaba temas muy humanos y en torno a los que creo que vale la pena reflexionar. Cada uno de estos cuentos es un nuevo emprendimiento, y algo que a mí me sucedió es que nunca sabes para dónde van. Pienso que sus cuentos son como un gran tejido, entonces mientras lo vas leyendo vas desenredándolo y vas dándote cuenta de a dónde pertenece cada uno de estos elementos, e incluso creo que vale la pena que una vez que los termines los vuelvas a leer, porque vas a descubrir cosas de las que no te diste cuenta al principio cuando lo comenzabas a leer. Se nota que Ignacio Padilla realiza un gran ejercicio de imaginación antes de escribirlo y que pensaba toda la historia y todos los elementos que la iban a conformar antes de llevarla al papel, y eso como lectora hace que cada cuento sea un viaje y un gran rompecabezas del cual puedes ir armando las piezas poco a poco para después descubrir el gran todo que fue esa historia. Aquí sí me pongo en aprietos si intento elegir un cuento favorito de este libro. Creo que Guía de ruso para principiantes, a pesar de ser uno de los más cortos, es uno de los más rescatables. Se darán cuenta que es un cuento que tiene humor y que a la vez tiene un toque de misterio. Y Of Mice and Girls es del cual extraje el fragmento y que también les digo que no se pierdan. Y finalmente el último libro de cuentos del que les voy a hablar es Primera persona del singular de Haruki Murakami. Tiene una portada hermosa del ilustrador español David de las Heras, pero tiene verde, así que no se las puedo enseñar aquí físicamente. Sin embargo, la pondré por acá para que disfruten de esta ilustración tan hermosa.
Murakami ha dicho que para él escribir una novela es como soñar y que aunque lo que haya escrito venga de su universo onírico, eso no lo hace fantasía. Dice que para él lo onírico es muy real. Esta edición es de Tusquets en su colección Andanzas y fue editado en colaboración con Editorial Planeta. Es el primer libro que leo de Murakami. De hecho, desde que era chiquita recuerdo haber visto los libros de Murakami guardados en mi librero, pero es la primera vez que me acerco a su literatura. De hecho, este es el último libro que tiene publicado en español. No me decepcionó para nada. De hecho, fue sorprendente acercarme por primera vez a su obra y descubrir una literatura tan contemplativa, con un estilo tan ágil, porque incluso eso me daba un poco de miedo, que quizá fuera difícil avanzar a través de sus páginas, pero me sorprendió muy gratamente y definitivamente continuaré con su obra. De hecho, espero este año leer más libros suyos. Estos 10 cuentos están escritos en... Lo adivinaron, primera persona del singular, y evocan recuerdos que llegan a culminar en retratos de distintas épocas. La nostalgia, la música, los primeros amores, los recuerdos, la esperanza y a la vez la incertidumbre de la juventud, incluso las primeras experiencias de Murakami con la escritura, serán protagonistas de estos relatos que me resultaron como si el escritor nos lo estuviera contando directamente en su sala. Me encantó que a veces hace pausas para dirigirse al lector directamente y muchas veces es como un libro de anécdotas y a mí me gustaría pensar que todas ellas sucedieron. Cada una además es como una reflexión acerca de la vida, qué representan y qué parte de nuestra identidad son los recuerdos para nosotros. Además, el estilo de Murakami permite que nos hagamos toda una imagen de sus recuerdos. Es como si nos pusiéramos sus zapatos como lectores y pudiéramos transitar ese camino, porque a través de la narrativa evoca olores, sensaciones, emociones. He concluido que ese extraño círculo en cuyo interior habitan muchos centros es el círculo que nos permite amar con el corazón, sentir profunda compasión, abrazar utopías, encontrar la fe o algo cercano a ella. En dichos casos, aceptamos la paradoja del círculo con naturalidad, por formar parte de nosotros mismos. Este libro pasa de ser una meditación del escritor en base a sus recuerdos para convertirse en una meditación para nuestra propia vida y, como a veces dice mi papá, para llevársela como chicle mental para todo lo que transcurra en nuestra existencia. ¿Qué más les digo de Haruki Murakami? Es un escritor mundialmente reconocido, ya ha escrito muchísimos libros, creo que tiene otros 4 libros de relatos, así que no pierdan la oportunidad de leer estos cuentos en español. Si ya han leído su obra o si esta es la primera vez que lo leen, como me sucedió a mí, no se lo pierdan. Que por cierto, algo magnífico es que si buscas su página web, obviamente les dejaré el enlace en la descripción, puedes dar un tour virtual por su escritorio y allí puedes ver los diferentes objetos que tiene, por qué los tiene y qué ve en su día a día antes de sentarse a escribir. No pierdan esa oportunidad porque aunque está solo en inglés, me pareció hermoso que uno como lector pueda tener la posibilidad de experimentar qué sería sentarse en su escritorio. Eso es maravilloso. Aquí les dejo, por cierto, otros libros de cuentos que no se pueden perder, de los que ya he hecho reseña, y les dejo los enlaces en la descripción. Muchas gracias por acompañarme en esta travesía literaria. No se pierdan estos libros de cuentos y cuéntenme en la descripción cuáles son sus libros de cuentos favoritos. Y nos vemos en el próximo video.